Bienvenidos al segundo segmento de la tercera semana del módulo de cálculo 1. En este segmento vamos a abordar los temas generales de la función cuadrática. Como ustedes ven en la diapositiva, una función cuadrática es aquella en el que el exponente de la variable x, en este caso, el máximo exponente es 2. Nosotros escribimos generalmente la función cuadrática como y igual a ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales. B y c pueden ser 0, no hay ningún problema, pero a no puede ser 0. Es muy sencillo entender por qué a no puede ser 0. Si a fuera 0, pues entonces el término cuadrado se va de la expresión y queda una función lineal. Entonces por eso no puede ser 0. Lo primero que vamos a abordar en la función cuadrática son los cortes o los ceros. Los cortes o los ceros, pues es cuando, recuerden que uno para encontrar los cortes con el eje x resuelve la ecuación f de x igual a 0. Resolver la ecuación f de x igual a 0 es resolver la ecuación ax cuadrado más bx más c igual a 0. Y pues nosotros conocemos esta formulita que se llama la fórmula cuadrática, que es la que nos da los ceros o la que resuelve la ecuación cuadrática igual a 0. Vamos a ver que esa fórmula cuadrática puede tener tres tipos de solución. El primer tipo de solución es que cuando x hay dos soluciones, o sea, acá va a ser x1 igual a alguien y x2 igual a alguien. El segundo tipo de solución es cuando solo nos va a dar una solución, x1 igual a alguien. Y el tercer tipo de soluciones es cuando no hay solución. Gráficamente, vamos a ver eso en estas gráficas. Miren, acá estoy encontrando dos intersecciones, o sea, x1 igual a alguien y x2 igual a alguien. En la gráfica del centro estoy encontrando una sola intersección, una sola solución, x1 igual a alguien. Y en la gráfica de la derecha no hay intersecciones, no hay solución. Puede tener dos soluciones, puede tener una solución o puede no tener solución. Entonces esos son los cortes. Ok. Lo otro que vamos a trabajar hoy es el vértice de una parábola. Los vértices son esenciales en las parábolas porque los vértices nos indican cuándo la función estaba decreciendo y comienza a crecer o cuándo la función estaba creciendo y comienza a decrecer. Miren acá, el vértice es un punto en donde la función iba hacia abajo y en el vértice comenzó a ir hacia arriba. El vértice, que en este caso también es el corte, es un punto en donde la función iba hacia arriba y después del vértice comenzó a ir hacia abajo. Lo mismo en la gráfica de la derecha. Iba hacia arriba y comenzó a ir hacia abajo. El vértice es esencial. Y el vértice es un punto que tiene una fórmula. Y acá está la fórmula y esa es la que vamos a trabajar en los ejercicios. Vamos a ver cómo se trabaja esta fórmula del vértice. Bueno, entonces vamos a trabajar con esta función cuadrática todo lo que sabemos de funciones. ¿Qué es lo que sabemos de funciones? Dominio, en este caso dominio en las funciones cuadráticas, después rango, después cortes, después hacemos, vértice y por último vamos a hacer la gráfica. Entonces vamos a comenzar con el dominio y rango. Dominio y rango. Entonces, el dominio, recuerden que el dominio son todos los valores para los cuales al reemplazar en la función tiene sentido, o sea, reemplazar en la función tiene sentido. Entonces, el dominio de f, como la función no tiene raíces, como la función no tiene restricción, como la función no tiene denominadores en x, hay denominadores, pero miren los denominadores, son números, no tiene x en el denominador. Entonces, el dominio es todos los números reales. Y en general, el dominio de las funciones cuadráticas son todos los números reales. El rango de la función, entonces, pues ustedes ya vieron algunas funciones cuadráticas. Un segundo, copio acá bien. Dominio, dominio
de la función todos los números reales. Ahora sí, el rango de la función, ustedes ya vieron algunas funciones cuadráticas y miren que el rango va, por ejemplo, en este caso, comienza en el punto -1 y va hacia arriba. Y aquí viene desde menos infinito y va hasta 0. Y acá viene desde menos infinito y va hasta -1. Entonces el rango no siempre es el mismo. El rango básicamente va a depender del vértice. Entonces, antes de hallar el rango, tenemos que hacer el vértice. Entonces encontremos el vértice de la función. Vértice. ¿Cómo encontramos el vértice? El vértice tiene una fórmula. Miren, ahí está la fórmula en la esquina derecha. Lo primero que necesitamos hacer es ¿quién es menos b sobre 2a? Entonces miren que acá, en este caso, tenemos que reescribir la función para ver el a, el b y el c. Voy a reescribirla de esta manera. Es exactamente lo mismo, solo que cuando lo escribo de esta manera, el a, el b y el c aparecen. Pongámosle marcador, miren el a, bueno, pongamos el a en amarillo, miren el a, 1/4, negativo 1/4, pues que es este también, negativo 1/4. El b, 1/2, positivo, que es este, estaba el 2 en el denominador. Y el c, negativo 5/4, ese no cambió, acá también era negativo 5/4, a, b y c. Entonces, ¿qué es menos b sobre 2a? Pues es negativo b, ¿quién es b? 1/2, sobre 2a, ¿quién es a? Negativo 1/4. Y simplifiquemos esto. Quedaría negativo 1/2 y abajo también queda negativo 1/2 porque se simplifica el cuarto y el 2 y negativo da positivo y 1/2 sobre 1/2 da 1. Menos b sobre 2a es 1. Listo. Y después me dice halle f de menos b sobre 2a. De nuevo, miren la ecuación del vértice, está allá abajo a la derecha. Me dice, por un lado les está diciendo, primero hallen menos b sobre 2a, nos dio -1. Después de hallar menos b sobre 2a, halle f de menos b sobre 2a. Si nos dio nos dio 1. Si nos dio 1, pues entonces tenemos que hallar f, esto es f de 1. ¿Qué es f de 1? F de 1 es menos 1/4 más 1/2 menos 5/4. Bueno, y esto quedaría menos 1/4 más 2/4 menos 5/4. Y esto al simplificar quedaría denominador 4. Menos 1 y menos 5 da menos 6. Menos 6 más 2 da menos 4. Ah, miren, esto dio -1. Tenemos el otro número. Por lo tanto, el vértice es 1, menos 1. Pongámoslo en la gráfica que tenemos en la parte izquierda. 1 menos 1 está acá. 1 menos 1. Listo. Ahora, ¿cómo sabemos si la función o la parábola, que es la gráfica de esa función, va hacia arriba o hacia abajo? 1, menos 1. ¿Cómo sabemos si va hacia arriba o hacia abajo? Es muy diferente que la parábola haga esto a que la parábola haga esto. Es muy diferente. Pero entonces hay un signo que nos indica si la parábola va hacia arriba o hacia abajo. Y es el signo que acompaña al número, perdón, el signo del número que acompaña al x cuadrado. En este caso es negativo. Negativo 1/4. Y cuando es negativo, el signo que acompaña, el signo del número que acompaña al x cuadrado, la parábola abre hacia abajo. Por lo tanto, ya sabemos que esta parábola va a ir hacia abajo. Entonces, pues uno se puede hacer, bueno, si va hacia abajo, entonces está haciendo esto. Y si está haciendo eso que punte ahí, que lo voy a borrar porque está mal dibujado, si está haciendo eso que si va hacia abajo, entonces ya podemos decir cuál es el rango. El rango es desde menos infinito porque va hacia abajo hasta 1 negativo
Pues porque ese es el vértice. El rango depende del vértice y obviamente también depende si la parábola va hacia arriba o va hacia abajo. Listo, sigamos con la misma función. Y es igual a menos un cuarto de x cuadrado más un medio de x menos 5 cuartos. Lo único que sabemos es que aquí está el vértice y que abre hacia abajo. El vértice está en 1, negativo 1. Sabemos que el dominio son todos los reales y que el rango va desde menos infinito hasta menos 1. Ok, entonces ahora miremos los cortes eje X. Voy a poner esto en rojo como título. Cortes eje X. Miremos los cortes con el eje X. Entonces, cortes eje X. Deben darse cuenta que no tiene, porque va hacia abajo. O sea, los cortes con el eje X básicamente me dice, mire, ¿en qué parte del eje X corta la gráfica? ¿En qué parte corta la gráfica del eje X? ¿En qué puntos? Pero si la gráfica va hacia abajo, porque eso es lo que tenemos antes, pues eso debe decir que no tiene cortes con el eje X. Sin embargo, si lo queremos comprobar, pues entonces ya sabemos que tenemos que resolver la ecuación menos b menos un medio más menos raíz de un medio al cuadrado sería un cuarto menos 4 por a por c. 5 cuartos. Sobre 2a, 2 por menos un cuarto. Acá les recomiendo tener mucho cuidado con los signos que están acompañando, porque si no los ponen, da todo al revés y creen, o sea, les da una solución totalmente diferente. Entonces, menos un medio, más menos, raíz de un cuarto, y este 4 se puede ir con este 4, y menos con menos da menos, y da menos 5 cuartos. Un cuarto menos 5 cuartos da 4 cuartos. Este quedó muy grande, esa raíz la estoy corrigiendo en este momento. Raíz de y estos dos se cancelan, quedaría menos un medio. Mírenla dentro de la raíz, solo dentro de la raíz. Voy a poner todo para que miren solo dentro de la raíz. Un medio más menos y da menos 1, menos 4 cuartos, menos 1 sobre 1 sobre 2. Menos raíz de menos 1 no existe. Esto, raíz de menos 1 en los reales no existe. ¿Qué pasa entonces? Que no tiene solución, porque dio una raíz negativa. No tiene solución. Y es lo que habíamos visto antes, pues porque dijimos, si esto abre hacia abajo y su vértice está acá, no puede cortar al eje X. Entonces ahí lo comprobamos. Bueno, por último, para hacer la gráfica de la ecuación, entonces vamos a hallar el corte con el eje Y. Lo voy a hacer en esta misma porque se van a dar cuenta que es relativamente muy sencillo. Lo voy a hacer acá arriba. Corte, eje Y. ¿Cuál es el corte con el eje Y de esta ecuación? Es reemplazar x igual a 0. Por lo tanto, f de 0 es igual a menos un cuarto por 0 al cuadrado más un medio por 0 menos 5 cuartos. F de 0 es negativo 5 cuartos. O sea que el punto es 0 en x, negativo 5 cuartos en y. Negativo 5 cuartos es acá. Y entonces ya con esos dos puntos nos podemos dar una idea, no va a quedar perfecta, pero nos podemos dar una idea de cómo es la parábola. El vértice es una reflexión con respecto al eje. O sea, es como si ahí estuviera un espejo, entonces por lo tanto la parábola tiene que hacer esto. Y bueno, ahí ya podemos darnos una idea. Ojo, esto es darnos una idea, no es que sea perfecta, no es que sea así, de cómo es esta parábola. Listo, revisemos una cosa, es esta parábola, mírenla, es la parábola de la derecha. O sea, si la quieren ver bien dibujada, es esta. Miren arriba, la ecuación es la misma, dijimos que el vértice es 1 menos 1
y que corta por acá, y miren ahí bien la parábola, ahí sí está bien dibujada. Ok, entonces ahí está. Vamos a hacer vamos a hacerlo mucho más rápido, perdón. Sí, mucho más rápido, ya sabemos cómo trabajarlo, entonces pues ya simplemente es ejercitar lo que les acabo de decir. Entonces, segundo que puse unas cosas que no tenía que poner. Bueno, dominio y rango. Dominio de la función, dominio de las funciones cuadráticas y de las funciones polinómicas. El dominio de esta función son todos los reales. El rango todavía no lo sabemos porque el rango depende del vértice. Aquí podemos decir que a es negativo 1, porque miren quién acompaña al x al cuadrado, que b es negativo 4, porque miren quién acompaña al x, y que c es negativo 2. Como a es negativo 1, sabemos que la parábola abre hacia abajo. Abre hacia abajo. Porque es negativo. Listo. Entonces el vértice. Para hallar el vértice, tenemos que hallar primero menos b sobre 2a. Vamos a hallar el vértice. Vértice. Para hallar el vértice, entonces tenemos que encontrar pluma negra. Menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a es menos negativo 4, que es b, sobre 2, negativo 1, que es a. Esto quedaría negativo y negativo y negativo, da negativo, y 4 sobre 2, 2. Y después tenemos que hallar f de menos b sobre 2a, o sea, f de menos 2, y f de menos 2 es menos negativo 2 al cuadrado, menos 4 por negativo 2, menos 2. Esto es menos, negativo 2 al cuadrado es 4, menos por menos da más, 8, menos 2. Menos 4 menos 2 da menos 6, más 8 daría 2. O sea que el vértice es negativo 2 en x y 2 en y. Ubiquémoslo, negativo 2, 2. Y sabemos que abre hacia abajo. Si abre hacia abajo y el vértice está en negativo 2, 2, entonces pues tiene que cortar al eje x y lo va a cortar en dos partes. Entonces es la parte que vamos a hacer. Vamos a cambiar la diapositiva. Sabemos que el vértice es negativo 2, 2 y que abre hacia abajo. Entonces ahora vamos a hacer los cortes con el eje y. Corte, cortes, eje x, perdón. Entonces alguien dice, venga, pero si ya conocemos el vértice y sabemos que abre hacia abajo, ¿por qué no decimos de una vez el rango? Y tiene razón. Si ya conocemos el vértice y sabemos que abre hacia abajo, entonces el rango va a ser desde menos infinito hasta 2, hasta la parte en y. El rango es todo esto, desde menos infinito hasta 2. Ok, entonces ahora sí los cortes. X es igual a fórmula cuadrática, menos b, menos 4, más menos raíz de b cuadrado, 16, menos 4 por a por c. De nuevo, tengan cuidado con los signos porque si no les va a dar algo diferente. Sobre 2a. Cuidado con los signos. Esto es 4 más menos raíz de 16, y esto daría menos 4 por menos 2 da más, no, menos y menos y menos, hay 3 menos, entonces da menos, y 4 por 2, 8, sobre 2, x es igual a 4 más menos raíz de 8, sobre 2, raíz de 8 es 2 raíz de 2, o sea que esto es x igual a 4 más menos 2 raíz de 2 sobre 2, x es igual a 2 más menos raíz de 2, simplificando. Ahí hay dos respuestas, x es igual a 2 más raíz de 2 y x es igual a 2 menos raíz de 2. Bueno, los números no dieron enteros, entonces ya uno aquí con calculadora halla las aproximaciones, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Segundo, nos devolvemos. La función es, no, acá sí no la tengo. Entonces, bueno, con calculadora encontremos estas aproximaciones.
Ay, segundo abrimos la calculadora. Accesorios. Bueno, entonces necesitamos raíz de 2. 2 a la 0.5 es raíz de 2. Y sería eso, 1.41 más 2, pues 3.41, y 1.41 menos 2, perdón, está mal escrito, 2 menos 1.41 es, escribí todo mal, 2 menos 1.41 es 0.59. Entonces, por un lado es 0.59, aproximemos a 0.5, por acá. Y por el otro lado es 3.41 por acá. 2, 3.41 y 0.59, sí. Menos 0.59, perdón, por acá. Es simétrica con respecto a su vértice, entonces por allá atrás, tan lejos no puede estar. Listo, y entonces ahora intentemos hacer pues la gráfica que pase por una parábola que abra hacia abajo y que pase por esos 3 puntos. Más o menos así. También podemos hallar el corte con el eje Y. Se me había olvidado esa parte. Corte eje Y. Recuerden que el corte eje Y es más fácil. Corte eje Y. ¿Cómo sale el corte eje Y? Es reemplazar x igual a 0. O sea que f de 0 es menos 2. Miren, reemplacen 0, 0, da menos 2. Pasa por aquí. Eso me puede ayudar un poco más porque entonces ya sé que baja harto y pasa por ahí. Y como es simétrica también tiene que pasar por acá. Y ahí tenemos una muy buena representación gráfica de la función cuadrática que teníamos en el ejercicio. Menos x cuadrado menos 4x, menos x al cuadrado menos 4x menos 2. Listo. Entonces con esta parte terminamos los ejercicios de funciones cuadráticas. Igual, por favor estudien, hagan los ejercicios que se proponen a lecturas. Con estos dos ejercicios pues ya, ejercicios de funciones cuadráticas, todos se resuelven con los mismos elementos que tenemos, pero pues teniendo en cuenta que cada ejercicio puede la parábola abrir hacia arriba o abrir hacia abajo, o tener cortes con el eje X, o no tener, o tener solo uno. O sea, los aspectos elementales los vimos acá, pero no es que todo se resuelva igual. Con esto terminamos, muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente segmento.